Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 6 de marzo del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy es selectivo con unas subidas del 0,79%. Bueno, principales subidas para el día de hoy: IAG sube el 5%, Endesa una subida del 3,17% y Fluidra que sube el 2,60%. En las caídas encontramos a Grifols, una caída del 11,27%, Celnex que se deja el 1,63% y Naturgy una caída del 0,67%. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos como es habitual, IBEX 35 velas diarias. Bueno, aquí tenéis el canal en color azul que nosotros hemos marcado, el canal alcista, con objetivo alcista a la zona de los 10.850 puntos. De ahí que nosotros sigamos pensando que lo más probable es que acabemos viendo subidas durante este 2024 para el IBEX 35. Veníamos comentando todas estas sesiones que, bueno, teníamos un movimiento lateral, tuvo prácticamente un mes y medio en este primer movimiento lateral, y como veis aquí, tuvo otro mes y medio prácticamente en este segundo movimiento lateral, que hoy ha conseguido superar al alza, superando esta zona de resistencia de los 10.153 puntos. Os recordamos que tenemos un pequeñito objetivo bajista a la zona de los 9.766, que no cumplió por un poquito, se frenaba las caídas en la zona de los 9.800, que se anularía si supera esta zona de los 10.300 puntos. Y bueno, también comentaros que en este pequeño lateral que estamos viendo, pues simplemente marcaros que podríamos marcarle, bueno, una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, en este caso de muy corto plazo, pero que todo eso nos indica, creo que en el corto plazo el IBEX 35 empieza a mejorar algo. Eso sí, como veis aquí en esta secuencia que hemos marcado, la primera zona de soporte sería justamente esta zona de los 10.000 puntos. Si perdéis esta zona de 10.000 puntos, pues perderíamos esta pauta de máximos y mínimos crecientes, como hemos comentado, de muy corto plazo. Bueno, para ver también en este caso el movimiento lateral que está haciendo el IBEX, vamos a ver el IBEX 35, en este caso con dividendos, también lo trajimos ayer, y aquí se verá aún más claro, como veis aquí, todo este movimiento lateral que viene en el IBEX 35, en este caso desde la fuerte subida de finales de octubre de 2023, podéis ver que todo el mes de diciembre, enero y febrero se ha mantenido dentro de este rango lateral. La parte baja sería la zona de los 33.000 puntos y la parte superior, esta zona que veis aquí, de los 34.295. Hoy ha tratado de perforar esta zona de resistencia sin éxito. Sí que es cierto que entre el día conseguía superarla, pero a cierre, como veis, ha quedado en 34.198. Así que seguimos dentro de este rango lateral. Un cierre por encima de 34.295 podría ser buena señal, en este caso para el IBEX 35 con dividendos y lógicamente para el IBEX 35. Os recordamos que teníamos varios objetivos alcistas, uno ya cumplió la zona de 34.000 y nos quedaba uno pendiente a zonas de 35.000 puntos. En media móvil 200, claramente alcista, así que de momento, como estáis viendo, pues lógicamente buena señal para el IBEX 35, sobre todo si supera esta zona que hemos contado de los 34.295. Bueno, antes de pasar a ver las acciones de hoy, vamos a ponerlo en velas mensuales para recordaros, lo conseguís habitualmente. Nosotros teníamos, en el caso del IBEX 35 con dividendos, le marcamos dentro de este canal alcista. Ya comentábamos que estábamos en zona de resistencia. Le está costando superar esta zona, que veis aquí lleva ya 4 meses testeando esta zona de resistencia. Vamos a prolongarle esta línea. Aquí lo podemos ver. Y bueno, lleva estos 4 meses con esta zona de resistencia sin poder superarla. Si fuese capaz de tener un cierre por encima, un cierre mensual por encima de esta zona que hemos marcado de resistencia, podría ser muy buena señal para el IBEX 35 y, por qué no, incluso marcarle objetivo alcista, cosa que ya ha hecho, por ejemplo, el DAX 40. Que tenemos el DAX 40, se parece mucho al gráfico del IBEX 35 con dividendos, en este caso aquí veis también el canal alcista. Y como sí que en este caso el DAX 40 sí que ha conseguido superar esta zona de resistencia y se podía marcar objetivo alcista. Bueno, vamos a ver las acciones que más han subido y han caído en el día de hoy, pero antes, como ya sabéis, todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollos-deluxe.com. Si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y aparte yo os dejaré el enlace en descripciones. Bueno, comenzamos con IAG, una subida del 5%. Aquí tenemos el gráfico histórico. Tenemos aquí marcado esta directriz alcista de muy largo plazo. Y bueno, mientras no perfora la baja, pues en largo plazo, pues bueno, podemos ver
que la acción seguiría aguantando esta zona de soporte. Está todavía muy lejos de esa zona. Y lo que más en el corto plazo, bueno, aquí simplemente marcaros, como nosotros seguimos comentando que tenemos aquí un movimiento lateral desde prácticamente inicios de 2023. Se lleva más de un año en un movimiento lateral IAG. Así que bueno, nosotros vigilaríamos por donde acaba rompiendo. Si acaba rompiendo la zona de 1,96 hasta esta zona prácticamente de 2,2, sería buena señal para IAG. Podríamos ver otro tramo alcista. Y en el caso de perforar a la baja, esta zona de 1,45 sería lógicamente negativo. En el corto plazo, hoy ha rebotado un 5% como comentábamos, aunque veníamos, como veis aquí, con varias sesiones con fuertes caídas. Primer soporte que le marcaríamos sería esta zona de los 1,64. Si lo pierde, podríamos ir a visitar esta zona de 1,57 y si la acabase perdiendo, luego ya esta zona de 1,45, que recordamos que tenemos un objetivo bajista por esta divergencia, que nos salía como objetivo esta zona prácticamente de soporte de los 1,45. Es un objetivo bajista que sigue activado, pero que no se ha cumplido. Al igual que estos otros dos objetivos alcistas que siguen activados, pero ninguno de ellos de momento se ha cumplido. Bueno, simplemente acción para vigilar, para ver por dónde acaba rompiendo. Y comentamos, en caso de superar la zona exactamente de 2, sería esta zona de 2,02, pues nosotros esperaríamos más subidas para IAG. Ahora vamos a ver Endesa. IAG ha subido un 5% y Endesa un 3,17. Bueno, aquí en Endesa ya comentábamos. Aquí tenéis el gráfico histórico, acción muy alcista en el largo plazo, pero que bueno, tenía aquí esta zona de resistencia que viene desde el año 2020, la zona entre los 19 y los 19,38. Para nosotros todo esto es zona de resistencia. Y bueno, antes de 2023 se intentó en varias ocasiones superarla sin éxito. Este 2024 ha vuelto a intentarlo, de hecho parecía que ahora sí que iba a poder superarlo, pero finalmente en muy pocas sesiones volvió a perforar a la baja esta zona de resistencia y ha sufrido fuertes caídas, incluso perdiendo esta zona de soporte de los 17,07, que aquí de hecho, bueno, caía por debajo de esa zona de soporte, luego hacía un pullback y justamente se frenaba ahí y un nuevo movimiento bajista. Así que es cierto, ahora ya lleva prácticamente estas dos últimas sesiones, incluso si contamos la anterior que prácticamente dejaba una vela de martillo con un rebote, y habría que vigilar qué sucede en el caso de que se acercase a esta zona de 17,07. Si acaba superando, podría ser primera señal positiva para Endesa desde que empezó a caer justamente de esta zona de 19,86. Y si llega nuevamente a esta zona y no consigue superarla y vuelve a haber caídas, pues lógicamente no sería una señal muy positiva y podríamos marcarle soporte en esta zona que recientemente nos lo ha dejado justamente en la zona de 15,84. Perforar la baja podría llevarle más caídas a Endesa. Y como veis aquí, bueno, tendría soportes en zona de 15,55, luego ya en zonas de 14,52 y zonas ya muy alejadas de 12,65. Nosotros pensamos que, bueno, llegar a esta zona de 12,65 sería, lógicamente, nosotros pensamos que de momento no sería previsible, pero en bolsa nunca hay que descartar absolutamente nada. Bueno, vamos con Fluidra, en este caso la tercera acción que más ha subido en el día de hoy, con una subida del 2,60%. Aquí también tiene el gráfico histórico, muy buena subida, sobre todo a raíz de la pandemia, marcando los máximos históricos en esta zona de 34. Aquí luego fortísimas caídas, que ya comentamos en el canal, que mejoraba tras superar esta directriz bajista marcada en rojo. Desde entonces, podemos ver como en el corto plazo, ya prácticamente también en medio plazo, ya llevamos casi más de un año, con esta directriz alcista. Y bueno, la acción lo viene haciendo bien en el corto plazo, viene haciendo máximos y mínimos crecientes, y ahora supera este máximo, que era la zona de resistencia 21,42, no vuelve a marcar nuevo máximo creciente, que veremos hasta dónde llega. De momento, comentábamos la semana pasada que era una zona de resistencia, la zona de 21,42, y hoy ya sí que parece que la acaba superando de forma clara. Lo que he comentado muchas veces, esto es una buena señal de entrada para Fluidra, que lo viene haciendo bien en el corto plazo, incluso en el medio plazo. Pero lógicamente esta zona de soporte, que ha sido la zona de resistencia, nosotros consideramos negativo que en las próximas sesiones o de aquí a final de semana la case perforando normalmente a la baja. Así que si de aquí sigue subiendo, muy buena señal, pero si finalmente acaba perdiendo esta zona de soporte, lógicamente pensaríamos todo lo contrario. Bueno, vamos ahora con las acciones que más han caído en el día de hoy. Y bueno, lamentablemente, nuevamente tenemos que traer a Grifols. Y bueno, en este caso traemos también esta noticia de que Gotham vuelve al ataque y Grifols se hunde en el IBEX 35. Y bueno, el castigo bursátil a Grifols se reduce, Gotham City vuelve a la carga contra las prácticas contables de la empresa de Elmore de Derivados. Y sus acciones se hunden a nuevos mínimos en el IBEX 35 con Moody's, y los bajistas al acecho. Así que bueno, nuevo ataque para Grifols.
que bueno, ha llegado a perder incluso un 16%, finalmente ha sido un 11,27. Y como comentamos, pues bueno, aquí casi ya confirmando la pérdida de este soporte de los 7,80. Se estuvo agarrando a esta zona. Nosotros marcábamos como soporte en la zona de 7,80 a 8,11. Aquí sí que es cierto, bueno, tuvimos un día bastante negro que cayó más del 34%. Luego, bueno, tuvo un rebote, se puede considerar como un rebote técnico. Nosotros ya comentábamos que para verle cierta mejora le pediríamos que superase la zona de 9,57, que era su primera resistencia, justo la mitad de esta gran vela roja. Ni siquiera se ha acercado aquí, bueno, ha perdido ahora sí claramente a zona de 7,80. Y bueno, lo único ese caso positivo que nos ha dejado mucha mecha para la parte inferior, que había llegado hasta incluso esta zona de 6,34 y ha acabado cerrando en 6,89. Pero bueno, mal aspecto técnico para Grifols. Y bueno, desgraciadamente nosotros le marcábamos dos objetivos bajistas, uno por este rango lateral que prácticamente estaba cumplido al tick, como veis aquí estaba marcado al tick, que le llevaría a las zonas de 4,26. Y bueno, también comentamos que si nos creíamos este movimiento lateral en Grifols, pues nos podría salir incluso un objetivo bajista, la verdad que bastante fuerte, hasta la zona prácticamente de 1,20. Todo este movimiento lateral aquí, como veis, que acaba superándolo de forma clara, igual que hemos comentado en el anterior gráfico. Pues bueno, aquí tuvo una ruptura, era positivo, pero luego la acabó perdiendo la baja, cosa que era bastante negativa, como finalmente se está comprobando. Bueno, recordamos que tenemos un objetivo alcista, que bueno, cada vez pensamos que es más difícil que se acabe cumpliendo, a la zona de 23,10. Y bueno, aquí simplemente comentaros que era una acción que venía bajista, aquí de hecho, bueno, marcaba máximos históricos, pero nosotros le marcamos un hombro, cabeza, hombro, objetivo bajista que acabó cumpliendo. Y como veis aquí en el medio plazo, pues viene claramente bajista. Y sí que era cierto que empezaba a mejorar si superaba esta zona de resistencia que habíamos contado de los 15,10, que de hecho lo acabó superando, en esta vela que comentamos aquí, era positivo. Nosotros de hecho estuvimos dentro de Grifols, los conocéis habitualmente, ya sabéis que nosotros estuvimos dentro de Grifols y bueno, cuando dejó este gran hueco bajista nos acabó saltando el stop. Y bueno, era buena señal, como comentamos, pero bueno, luego a las siguientes sesiones le acabó perforando la baja y eso era negativo, como finalmente se acabó comprobando. Nosotros entonces venimos alertando que nosotros vemos muy peligroso Grifols, simplemente porque cuando hay este tipo de ataques, tengan o no tengan razón, pues se suele especular mucho con estas empresas. Y en el caso de Gotham City ya comentamos que en las últimas 20 ocasiones que digamos entre comillas se habían atacado a alguna empresa por falsedad contable o porque ellos veían que estaba sobrevalorada, pues se puede decir que en 19 de esas 20 con el paso del tiempo ahora están cotizando mucho más abajo de cuando comentaba o se metía con ellas Gotham City. Así que nosotros alertábamos de que era una acción peligrosa. De hecho, bueno, que comentamos que iba a estar muy volátil. De hecho, habrá gente que ahora está invirtiendo en esta acción haciendo trading o haciendo day trading y habrán sacado incluso beneficios. Pero como seguimos contando, nosotros somos inversores de medio y largo plazo y para nosotros, para nuestra forma de operar, era una acción bastante peligrosa y como veis, bueno, de momento perdiendo zonas de soporte clave, cosa que no es lógicamente nada positivo. Si quisiéramos marcar zonas de soporte, pues la más cercana podría ser esta zona de antigua resistencia, zona de 6,32 y luego ya esta zona de 4,20, esa zona de 4,20 que prácticamente coincide con nuestro objetivo bajista, esta zona de 4,32. Bueno, veremos con el tiempo lo que acaba sucediendo, pero nuestra idea es que sigue siendo una acción bastante peligrosa. Eso no quiere decir que luego con el paso del tiempo se acabe aclarando la situación y resulte que no tenga falseadas las cuentas, y eso sí, ahí podría tener un buen rebote, podría ser una buena oportunidad. Pero de momento, y bueno, viendo la lentitud que están, digamos así, revisando sus cuentas, pues va a tener semanas muy complicadas. Bueno, continuamos. Vamos a ver en este caso, la segunda acción que más ha caído ha sido Celnex. En este caso, en Celnex, pues bueno, nosotros le marcamos, ya sabéis, objetivo bajista, se acaba cumpliendo. De hecho, luego le marcamos otro objetivo bajista, pues este rango lateral, a zonas de 17,40. Al perder esta zona de soporte. Y como hemos comentado, bueno, perdía esta zona de soporte, llegaba a zona 26 y aquí luego lo recuperaba, digamos que en muy corto periodo de tiempo, y de aquí tuvo un fuerte rebote, pero que ni tan siquiera se ha acercado a esta zona de resistencia, que para nosotros es clave, y sería superar esta zona prácticamente de 39,30. Superarla, lógicamente anularía este objetivo bajista y le podría dar un impulso al alza a esta acción. De momento, bueno, media móvil 200 bajista, está luchando con ella, con esa zona. Y en el corto plazo, en el muy corto plazo, todavía sigue estando bajista. Mejoraría un poquito en el corto plazo si supera esta directriz que le vamos a marcar aquí bajista.
bueno, veremos si es capaz de superarla. Y si no, pues bueno, primeros soportes, como comentábamos, es esta zona. Está aquí la zona de 33, luego 31,16 y luego esta zona de 27,90. Si perdiese los 26 euros, nosotros pensaríamos que lo más probable es que acabe cumpliendo este objetivo bajista a esta zona que hemos comentado de los 17,50. Por último vamos a ver Naturgy. Bueno, Naturgy ya trajimos nuestro especial de acciones que vigilábamos. Hoy ha caído el 0,67%. Nosotros comentábamos que la vigilábamos a ver si llegaba a esta zona, concretamente entre los 19,26 y esta zona importante de los 20. Ya comentamos que la zona de 20 con número redondo era una zona muy importante. Ya hizo sus veces de resistencia, luego sus veces de soporte. Pero que podríamos incluso darle un poquito de margen hasta esta zona que tiene siguiente zona de soporte en 19,26. Bueno, se ha acercado mucho a esa zona, pero como veis, ayer rebotaba, hoy ha caído un poquito, pero ayer rebotaba. Se ha quedado justo en zona de 20,38. Nosotros la vamos a seguir vigilando y en el caso que acabe testeando esta zona de 20, veremos si finalmente nos atrevemos a entrar en estación. En caso de hacerlo, ya sabéis que nosotros avisaríamos en nuestros vídeos diarios. Bueno, primera resistencia, zona 22,88, luego esta zona de 24,30, 24,74 y esta zona importante, que sería importante que la superase, exactamente los 28,42, ya que obviamente pues no sé, estaría haciendo aquí prácticamente un rango lateral con objetivo alcista. Bueno, una vez vistas las acciones que más han subido y han caído en el día de hoy, como siempre os dejamos el disclaimer. Vamos a ir ahora con vuestras consultas y simplemente recordaros que para nosotros la forma nuestra de invertir, creemos que lo principal es tener el riesgo controlado. También comentaros que se puede perder parte o la totalidad de capital empleado, así que mucho ojito siempre a la hora de invertir. Bueno, aquí traemos vuestras consultas. Simplemente podemos darle las gracias a Pedro, a Enrique, a Alejo Bolsa, también a Sito, que nos da muchas gracias por el vídeo, también a C, uno de los habituales, que también nos da las gracias, que le gusta este formato, y a Ángel, que también nos da las gracias. Y bueno, la única consulta que hemos tenido hoy, o en el caso, en el vídeo de ayer, es de 03011. Dicen: muchas gracias, Alejandro, y AG presentó buenos resultados, pero el gozo en un pozo. Otra vez a visitar el soporte. Luego nos cuenta que Ana, que supongo que se acciona seguramente, puede ser un rebote por la sobreventa. A ver mañana. Bueno, vamos a ver. Bueno, hemos visto IAG. Y sí, presentaba buenos resultados. Pero es una acción que se diluyó mucho por el tema, en la época de la pandemia. Para que no lo sepa, hizo una ampliación de capital. Prácticamente dobló las acciones en circulación. Y lógicamente eso lo que le lleva es a que le cueste mucho subir. Pero bueno, es una empresa que sí, seguramente con el tiempo lo acabará haciendo bien. Si no tiene ningún otro contratiempo. Y lo que comentamos, está en un rango lateral. Hoy sí que es cierto que ha subido una fuerte subida del 5%. Pero bueno, sí, se acerca mucho a soportes y de aquí un buen rebote. Veremos qué sucede. Nosotros, como hemos contado, la vemos dentro de este rango lateral. Mientras no se decante por perderlo o superarlo para uno de los dos sitios, pues nosotros simplemente sería para nosotros vigilar. Y luego nos comenta Acciona, que ha tenido rebote. Y nos comenta que a ver si es un simple rebote. Vamos a ver la Acciona. Supongo que se refiere a Acciona, porque pone Ana. No Acciona Energía, que es ANE, pero bueno. Aquí, simplemente comentaros, acción muy alcista, como veis, en el largo plazo. Nos dejaba, la verdad que era noble, porque nos dejaba aquí un hombro cabeza hombro que la acabó cumpliendo. La verdad que le costó, pero al final la ha cumplido en la zona de 104,20. Aquí también nos dejaba un rango lateral que también marcamos objetivo bajista y también la acaba cumpliendo. Y bueno, aquí lo que nosotros comentábamos, cumplía este objetivo bajista. Nosotros pensábamos y seguimos pensando que podía incluso ir a visitar prácticamente esta zona de 91, ya que estaba muy cerca. Y como veis aquí, de esta directriz alcista de largo plazo. Y que nosotros pensamos que llegar a 91 podría ser una buena oportunidad. Bueno, de hecho se ha frenado justo en la zona de 100, que es un soporte por número redondo. Y nada más, simplemente un soporte por número redondo, como veis, en la zona de 100. Y de aquí ha tenido un rebote que le ha llevado justamente a esta zona de 112,30. Antiguo soporte, que nosotros comentamos que era un soporte importante. De hecho, en estas fuertes caídas llegó a esta zona de 112,30. Aquí tuvo un buen rebote, hasta la zona de 138. Y luego se volvió a acercar y como veis, le acabó perforando la baja, cosa que comentamos que era muy negativo. Y finalmente cumplía nuestro objetivo bajista. De aquí ha rebotado de la zona de 100, pero como veis, lleva 2 sesiones intentando testear esta zona de 112,30. Nosotros consideramos que en el caso de ver algún cierre por encima de esta zona de 112,30, puede ser positivo para Acciona, ya que recuperaría esta zona de soporte. Y lógicamente podría ser simplemente, como hemos comentado en alguna otra ocasión, de aquí tener un buen impulso al alza. Cosa que comentábamos
en Celnex. Vamos a ver Celnex, simplemente para que veáis el ejemplo, que puede ser algo parecido a esto. A ver, aquí perdía esta zona de soporte, la zona de los 27,90. De hecho, nosotros marcamos objetivo bajista. Y bueno, cayó un poco más, cayó hasta zona 26, luego aquí acabó recuperando, pero veis aquí como recuperaba con fuerza esta zona de soporte, y entonces, bueno, tuvo un buen rebote. Así que le está costando un poco más, pero sí que es cierto que tras superar esta zona de soporte, pues la acción venía, como veis, recuperando con fuerza. Veremos qué ocurre con Acciona. En este caso está justo en zona de resistencia, antiguo soporte, y habrá que ver si acaba superando. Si acaba superando, perfecto, podríamos tener un buen rebote, como hemos visto en Celnex. Pero en el caso de que desde aquí, a pesar de que la haya superado incluso en intradía, luego veamos más caídas, por lo gente podría ser negativo. Y si pierde esta zona de 100, nosotros seguimos pensando que lo más probable es que intente ir a visitar esta zona. Ahora pasaría por la zona de 91 de esta directriz alcista de largo plazo. Estamos tan cerca, como comentamos, bueno, sería una zona donde muchos inversores podrían plantearse alguna operativa en Acciona. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.